tercer capítulo de ICAR en 20. Somos Lucila, José y Matías, y hoy vamos a hablar de un tema solicitado, como es el apego infantil y cómo influye en un adulto. José, ¿podrías comenzar? Bien, antes que nada, hola Luchi, hola Matías. Hola. ¿Cómo va? Para hablar de apego, me parece que lo primero que tenemos que dejar más o menos en claro es a qué nos referimos con apego. Apego es esta propensión que tenemos los seres humanos a formar vínculos afectivos profundos o fuertes. Tenemos esta propensión porque también somos una especie que en los albores de su vida nacemos con muchísima vulnerabilidad, es decir, un bebé necesita apegarse a una figura de cuidado que pueda garantizar su supervivencia. Vamos a hablar un poquito de apego infantil y de lo que garantiza el apego infantil, pero también la idea es entender cómo que este apego primero que pasa en los primeros años de vida moldea y le da forma al modo que tendremos de vincularnos en el futuro, ¿no es cierto? Sobre todo esto que vos decís, José, de que a veces las personas lo suelen tomar a la ligera o suelen confundir al apego como alguna circunstancia que se da en la niñez y que pasada la niñez ya tenemos que preocuparnos para otra cosa. Yo lo digo porque por ahí pacientes me consultan sobre sus hijos, ¿viste? Hablando de apego, es decir, yo porque no quiero, he visto sobre la teoría del apego y tengo un bebé y esto y aquello. Y hay que entender el apego como una teoría, como un aprendizaje que nos va a acompañar toda la vida. Cuando vos decías, José, recién, se trata de que nosotros nacemos muy vulnerables y de alguna manera nos apegamos a alguien para poder seguir adelante. En ese apegarnos a alguien estamos queriendo decir que aprendemos el modo de vincularnos con el otro, porque de una u otra manera, a lo largo de nuestra vida nos vamos a ir apegando a una y a otra persona, ¿viste? Vamos a saltar de nuestros padres, o capaz que lo ampliamos con algún hermano, de ahí vamos a saltar a alguna pareja, algunos amigos, algún trabajo. Es decir, que estamos hablando, cuando hablamos de apego, del modo en que aprendimos a relacionarnos con el otro. La relación con el otro lo es todo en el futuro, lo es desde el punto de vista en que va a ser el generador de todos nuestros logros y va a ser el generador de todos nuestros fracasos, el modo en que nos estemos vinculando, ¿no? Sí. Agregaría un poquito a lo que decía Matías, estaba pensando que no solamente el apego en el primer año de vida moldea la forma en que nos relacionaremos con los otros, es decir, nuestra vida vincular del futuro, sino también la relación que tendremos con nosotros mismos, porque en tanto se garantiza un apego seguro, nosotros podemos sentir la seguridad, digamos, de los primeros cuidados de estos cuidadores aptos, para después actuar en el mundo, y eso también nos dice algo sobre nosotros mismos. De la misma manera, cuando hay alguna falleta en el apego. Para esto quizá hay que explicar un poquito o entender cuáles son los tipos de apego principales. Los tipos de apego básicamente son dos, con un tercero, de acuerdo al consenso, en donde vamos a hablar, para hacer la cosa simple, de apego seguro y apego inseguro, y en un tercer momento de apego desorganizado. Para entender someramente de qué se trata esto, vamos a pensar en la calidad de los cuidadores. Digo cuidadores y no padres porque hoy sabemos que no hace falta que hablemos de padres biológicos, sino de figuras de cuidado. Muchas veces en la clínica individual vienen personas con historias muy complejas en su infancia y con sus padres, y sin embargo cuentan que había quizá una vecina que era la figura de apego, que aparecía, que tenía algunas actitudes de cuidado con el niño chiquitito, y por ahí no era el padre, no era la madre, y sin embargo ejerció este rol, digamos, de una manera suficientemente buena. Entonces, cuando hablamos de apego seguro, vamos a hablar de cuidadores que están disponibles para atender a los chicos, pero no quiero decir disponibles temporalmente, sino desde la garantía del alimento, de la protección, pero sobre todo de poder sintonizar efectivamente y emocionalmente con el chico. Es decir, cuidadores que están empatizando con los niños en crecimiento. Esto quiere decir que les pueden ayudar a entender y gestionar sus propias emociones. Eso garantiza niños seguros, niños
que tienen la sensación de estar cuidados, protegidos, y que pueden permitirse explorar el mundo cuando empiezan a caminar o empiezan con estos momentos exploratorios. Son muchas veces los chicos que pueden salir corriendo sin miedo a explorar, porque saben que va a haber atrás de ellos un adulto cuidándolos y garantizando su seguridad. En otra categoría tenemos los apegos inseguros, en donde los cuidadores tenemos principalmente dos tipos. Cuidadores rechazantes, muchas veces responden a personas que no pueden sintonizar emocionalmente con los chicos, personas que intelectualizan demasiado, que no pueden conectar de lo emocional, o personas que simplemente no querían o no soportan la idea de criar niños, y que generan niños evitativos, es decir, generan niños con apegos que, si tuviéramos que expresarlo en una frase, sería: ante la posibilidad de que me deje, prefiero yo dejar de antemano. Entonces son niños que no se comprometen, que no tienen mucha necesidad o interés en explorar vínculos con sus pares después cuando son más grandes, y que tampoco se vinculan de una manera demasiado estrecha con los cuidadores. En la otra cara tendríamos adultos que a veces, vamos a llamarle ambivalentes, son adultos que a veces están para atender a los chicos con todo lo que ellos demandan, y a veces no, por distintos motivos. Uno de los motivos puede ser, por ejemplo, que es un motivo bastante frecuente, por dificultades vinculares entre la pareja. Entonces la pareja a veces está sumida en el problema de pareja y no puede sintonizar con el chico, y a veces están en un buen momento y pueden sintonizar con las necesidades emocionales del niño. También ocurre con padres que tienen, por ejemplo, algunas patologías mentales, como depresión, con padres que están demasiado ocupados en su trabajo todo el tiempo y tienen los momentos que tienen para estar con sus chicos, sí pueden accionar un vínculo de calidad, pero después están mucho tiempo afuera. Entonces, no hay que entender que un cuidador no adecuado es un cuidador con mala voluntad tampoco. Muchas veces las circunstancias hacen que sea imposible la garantía de un apego seguro. Y por aparte podríamos hablar de los apegos más complejos, que son los apegos desorganizados, que es donde el chico se apega a una figura que es la misma que le genera un daño físico, por ejemplo con el abuso, con la violencia física. Entonces el niño teme y a la vez necesita para sobrevivir a una figura que tiene esta característica de infundir miedo y por otro lado ser absolutamente necesaria. Son niños donde prima la confusión, digamos, a la hora de su vida vincular, que tampoco tienden a relacionarse mucho con sus pares. Más o menos, bueno. Perdón, sí, interesantísimo todo lo que decía José sobre estos, sobre los tres tipos de apego que tenemos así, de manera muy didáctica. Y a mí siempre en este punto me interesa puntualizar o profundizar, porque hablamos del apego seguro, hablamos del apego inseguro, hablamos del apego desorganizado, y vos nos venías relatando, bueno, cómo es que los cuidadores están o no están, pero yo decía profundizar acerca de, bueno, el cuidador tiene que estar, cuidador, la cuidadora tienen que estar, pero ¿qué es esto del vínculo? ¿Qué es lo que tenemos que transmitirle a un niño? Sobre todo pensando en toda la cuestión que anda dando vueltas ahora, en donde se ha puesto de manifiesto que parece que es dificilísimo la crianza de un niño, ¿no? Y cuando hablamos de aquello que... Perdón. No, cuando hablamos de aquello que le tenemos que dar, vamos a hablar de dos pilares fundamentales, ¿no? Vamos a hablar de la seguridad y vamos a hablar del amor, que es de lo que vos venías hablando. La seguridad en cuanto a que el niño tiene que sentirse protegido, tiene que sentir de que si se va a caer, sabe que hay alguien que va a estar ahí para curarlo, que sabe que hay alguien que va a estar ahí y que si lo puede agarrar, lo va a agarrar, que lo va a acompañar en todo un proceso de aprendizaje y descubrimiento del mundo, ¿no? Esto de empezar a alejarse a veces de mis cuidadores, pero con el acompañamiento de ellos, digamos, ¿sí? Que ahí ya tenemos un punto a tener en cuenta, ¿no? Acompañar a nuestro hijo. Me surge una pregunta. Sí. Me surge una pregunta, perdón, Matías. ¿Es importante que sea el cuidador de este vínculo saludable con el niño, que sea el padre, la madre o la abuela? ¿Es importante que sea el padre o la madre? Puede ser, es importante que esté una figura
Como te digamos. decía José, puede ser cualquiera. Por supuesto que está muy ligado a lo que son las figuras de los Claro. padres, porque suelen ser quienes están Lo más allegado, alrededor de los digamos. más allegados. Pero a veces los Claro. padres, por X circunstancias, que pueden ser desde trabajo hasta desgano, no están disponibles y allí puede aparecer otra figura. Y entonces, continuando con esto que yo decía, la seguridad significa esto de, como vos decías, que haya una figura que acompañe al niño, que lo acompañe en explorar el mundo, pero que además le brinde amor incondicional, lo que es bastante difícil a veces de entender, que es esto de no condicionar el cariño con un castigo o con un premio. A veces los castigos y los premios son útiles para algún tipo de aprendizaje, pero que no deben masificarse. Entonces el niño tiene que saberse querido simplemente porque sí, o sea, no tiene que haber un motivo, tiene que Una condición. saberse querido. Y pensemos después en cuanto adultos nosotros, ¿no es cierto? Los adultos tienen distintos problemas a veces que tienen que ver con sentirse inseguros, que quiere decir cómo aprendimos nosotros a que nos protegen y de esta manera, como decía José, cómo aprendimos a protegernos a nosotros mismos, o algunos adultos que aprendieron el amor en manera condicional, es decir, que aprendieron a ser queridos si, solo si hacen determinada cantidad de cosas, que no se sienten suficientes para los demás. Y estamos ahí también hablando de no otra cosa que esto que decíamos, cómo aprendí yo a recepcionar el amor, ¿no? Entonces, no es solo algo que le pase a los niños, es algo que nos acompaña toda la vida, y aquello que tenemos que transmitir son dos pilares fundamentales, que yo diría fundamentales de la salud mental, que son la seguridad y el amor. Es decir, los niños tienen que saberse seguros y tienen que saberse queridos. Y por ahí una pregunta también me surge, José, y te digo, cuando hablamos de apego, hablamos de algo aprendido, estamos diciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo aprendimos acerca del vínculo? Eh, ¿Quiere decir esto que es inmodificable o podemos aprender o podemos modificar el apego? La buena noticia es que los apegos, si bien los apegos infantiles signan los apegos adultos después, es decir, van a marcar el camino para cómo nos vamos a vincular en la adultez, la buena noticia es que sí se puede mejorar, digamos, sí se puede pasar de un apego evitativo o ansioso ambivalente a tener un apego seguro, quizás en la adultez. Pensá un poquito también la pregunta de Lucila, y hay que entender por ahí cuando pensamos en la historia, que no hace demasiado tiempo la figura de apego no era la madre, era sino la nodriza. En familias, por ejemplo, de más poder adquisitivo, no eran las madres las encargadas de criar a los chicos, sino había una figura que era llamada nodriza, que se encargaba de esto, de garantizar el apego y todo lo demás, sin saber todo esto que por ahí sabemos hoy. Volviendo un poquito a lo que decías, Mati, se puede generar lo que se llama un apego seguro, que se le va a llamar apego seguro ganado, es decir, cuando en mi historia yo no tuve los cuidadores aptos para tener un apego seguro, pero a través del tiempo he logrado adquirir la seguridad básica para poder tener relaciones de intimidad y de confianza sin tanto temor, que es un poquito en la parte adulta los principales efectos del apego inseguro, ¿no es cierto? Con los apegos inseguros en la adultez, son personas que tienen dificultades para la intimidad y la confianza. En cambio, los apegos seguros tienen la seguridad de que pueden llevar adelante relaciones con intimidad, con confianza, y que si esta relación no es lo suficientemente buena, puedo generar otra también con esta característica de intimidad y confianza. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo hago para garantizar un apego seguro? O sea, ¿cómo hago yo para aprender a tener un apego seguro? Y ahí tenemos quizá un desafío. Por un lado, muchas veces las personas con las que nos vinculamos en la adultez pueden ayudarnos a mejorar nuestra manera de apegarnos, nuestro estilo de apego. Pero también una de las cosas que muchas veces es clave es el tratamiento psicológico, la terapia. En la terapia también la figura del terapeuta puede oficiar de cuidador en algún punto, en donde nos ayudan a gestionar emociones, en donde podemos ir aprendiendo la seguridad, adquiriéndola para después en el futuro poder tener un apego seguro en nuestros vínculos y tener vínculos más adaptativos.
José, Yo, tiene que ver, perdón, tiene que ver algo así como no hacer lo que no hicieron, perdón, no hacer lo que lo que hicieron, sufrí yo, digamos. claro, lo que me pasó a mí, Exacto. Mirá, eso que decís es o no interesantísimo tiene. porque es por ahí la duda que tiene todo el mundo, ¿no? O sea, a la hora de criar hijos, todo el mundo tiene miedo de que los chicos pasen por lo que yo pasé en mi infancia. Y muchas veces ese miedo, si no lo trabajamos, puede llevarnos a no ser cuidadores tan aptos, porque para empezar hay que entender que cada etapa que atraviesa un niño o un hijo, una persona a cuidado nuestro, va a activar esa misma etapa en nosotros, ¿cierto? Y si yo tuve una infancia llena de miedo, desconocimiento, o llena de estas ideas de que no debes hacer tal cosa, no debes hacer tal otra, probablemente quiera hacer con la persona que está a mi cargo todo lo contrario, y que tampoco sería lo recomendable. En este sentido, también hay que entender que los llamados instintos maternos no existe como tal, y que la capacidad de cuidador que nosotros tenemos está muy signada por la capacidad empática que tenemos para vincularnos con los chicos. Entonces, la idea sería que si yo estoy en estas circunstancias, donde tengo mucho miedo porque he tenido quizá una infancia compleja y tengo muchas dudas sobre cómo estoy criando a mis hijos, la invitación sería poder sacarme todas esas dudas acudiendo por ahí a profesionales que me puedan guiar. yo creo que Pero, sí, no, no, que la ampliación ahí de lo que decía Luchi tiene que ver con esto de que a veces es mucho más complejo que solamente no hacer lo que nos hicieron, si no estuvo bien, porque para poder hacer no hacer lo que nos hicieron, primero tenemos que saber si estuvo bien o si estuvo mal, es decir, que primero necesitamos, como dice José, toda una introspección acerca de entender cómo nosotros obtenemos la seguridad y el amor de los demás, digamos, que son los motores básicos de la salud mental. Entonces, primero yo invito a las personas a que se pregunten ante cada circunstancia o cada frustración que hayan tenido o que tengan en un vínculo, cómo se sienten, qué es lo que están sintiendo, si están sintiendo inseguridad, si están sintiendo desamor, si no se están sintiendo suficientes, qué significa. Porque solo a partir de ahí y de entender a veces el tipo de apego que tengo, y para eso es muy útil la terapia, podré modificar si no es el mejor, digamos. Podré corregir aquello que no haya sido saludable para mí, ¿no es cierto? Primero tengo que reconocer, ubicar cómo es que tengo mi chip vincular para poder modificarlo, ¿no? Sin ir más lejos, yo creo que, bueno, ustedes sabrán más que yo que la mayoría de las consultas son sobre la madre, los vínculos con la madre. Creo que tiene que ver también un poco esto, ¿no? sí, y en parte también hay que entender que, a ver, Con el históricamente la cuidador, perdón. psicología ha entrado dentro de como esta suerte de error, o no sé si error, pero conflicto respecto a ser responsable a las figuras de los cuidadores, sobre todo lo malo que pasa en nuestras vidas, que tampoco es tal. Porque cuando nosotros hablamos de lo último que estamos diciendo con Matías, ¿no es cierto?, de que como adultos tenemos la capacidad de generar apegos seguros en la adultez, ya automáticamente nos volvemos responsables sobre nosotros mismos, y me parece que sobre eso tiene que versar mucho el trabajo personal que cada uno hace. Es decir, hacerme responsable de quién soy hoy y de a dónde quiero llegar. Y si de repente me encuentro criando un chico y noto que el chico tenga miedo, me genera incomodidad, molestia, y bueno, eso será una invitación a que yo trabaje conmigo, porque una emoción absolutamente natural en un niño a mí me genera tal reacción. Claro. Y la responsabilidad de esta de la que habla José, que por ahí tenemos una vez adultos sobre nosotros mismos, muchas veces no quiere decir la presión sobre nosotros mismos a resolver un problema, sino que es la responsabilidad de preocuparnos por nosotros y de aprender también a pedir ayuda. Es decir, como decía José, si estoy viendo que hay un tema que me cuesta, que hay un tema que no puedo resolver, que ya le di muchas vueltas y no logro la resolución, y bueno, tendré que aprender a pedir ayuda a un profesional,
tendré que aprender a hablarlo en ambientes donde no lo hablo, es decir, tendré que aprender a modificar las cosas si no quiero obtener, como dice aquel dicho, los mismos resultados, ¿no es cierto? Si no quiere que pase siempre lo mismo, distinto. camina Claro. distinto, un poco así. Sí. Bueno, nos quedamos un poco sin tiempo, me parece. Un tema que da Sí. para largo. Da para preguntar, da para debatir, para todo, y más de mi lado, siendo madre, que es tan difícil, y hay un bombardeo informativo de cosas que está bueno escucharlo de su lado y con tanta sabiduría, así que yo encantada. Bueno, quería agradecerles por este espacio y agradecer también a unos seguidores que se acercaron ahí comentando en nuestras páginas, a Fernando y a Silvia, que bueno, han propuesto algunos nuevos temas. Así que, por supuesto, los tendremos en cuenta para el futuro. Así es. Y no dejen de buscarnos como ICA Bienestar Psicoemocional en las páginas, en las redes. Y bueno, sin más. Gracias Matías, gracias José. Gracias, hasta la próxima.